Las preguntas más difíciles que me han hecho en la vida sobre este proyecto las voy a responder hoy en este video, porque estoy celebrando el segundo año, el segundo aniversario del podcast Seguidores. Entonces me han hecho preguntas y decidí hacer este video para responderlas y abrirme con ustedes y que puedan conocer más a fondo el proyecto y todo lo que ha pasado. Entonces voy a empezar a leer las preguntas. Estén conmigo si me pongo nervioso o lo que sea. Vamos a ver cómo me va respondiéndolas. Y bueno, sin más que decir, bueno, no, más bien sí tengo algo que decir antes. Les estoy muy agradecido con todos ustedes porque en estos 2 años me han apoyado demasiado y este proyecto no hubiera llegado a tantas personas como lo ha hecho si no es porque usted comparte, si no es porque usted ayuda, comenta, y he visto mucho apoyo en este estilo y también ha sido de una bendición profunda para mi vida y espero que lo haya sido también para la de ustedes. Pero celebremos juntos estos 2 años respondiendo a estas preguntas. Entonces vamos a ver cómo me va. ¿Qué lo motivó a comenzar el podcast? Esa es la primera. Ok, hay una historia en la Biblia de la mujer samaritana donde ella conoce a Jesús y va a Samaria y le cuenta a otros sobre Jesús. Y dice que los de Samaria creyeron por el testimonio de ella y después fueron a ver a Jesús para confirmar lo que la muchacha había dicho. Entonces esta mujer puso en mí el deseo de querer compartir de Jesús de una manera distinta, a través del testimonio de las personas. Y siempre le digo a las personas que vienen aquí a sentarse conmigo, hey, vamos a ser dos locos hablando, ¿verdad? Y hablando de la locura del evangelio, lo que Jesús hizo en su vida, cuéntemelo, como si nos estuviéramos tomando un café tranquilos. Y yo espero que esto sea de bendición para otros, para salvación o también para crecimiento como cristianos. Entonces, esa es la motivación que me impulsó a empezar este proyecto. Dios confirmó, puso los recursos, puso personas que empezaron a orar por mí, a apoyar el proyecto, y esta confirmación me hizo arrancar. Voy con la segunda pregunta. ¿Cuál ha sido la entrevista más memorable que ha realizado hasta ahora y por qué? La entrevista que más me acuerdo siempre es la de don Gustavo Fallas. Y bueno, él no quiso hablar desde una óptica de él como un cristiano perseguido, exaltándose él. Siempre desde que llegó y se sentó me dijo, hey, yo quiero que Dios sea el que se exalte, pero la realidad es que lo que él pasó en el país es algo que un cristiano puede tomar por ejemplo y ponerlo en su vida y hacerlo, y va a ser un reto tremendo porque recibió mucha persecución en este episodio. Él me contó muchas cosas, pero siempre desde la óptica de que Dios sea exaltado y no él como persona, como misionero. Entonces, desde que me senté a hablar con él antes del episodio, la actitud que él tuvo y después la forma en que me contó todo, que son historias que se le paran el pelo a uno, me fascinó ese episodio. Bueno, hay un episodio también que me gustó demasiado y ese fue con mi mamá, porque hay un valor sentimental y pude también conocer como una óptica que no sabía de las cosas a pesar de que yo estaba tan cerca con ella. Pero bueno, esas son como las dos. Era una sola entrevista, bueno, respondí con dos. ¿Cuál es el mayor desafío que has enfrentado al producir el podcast? Quiero contarles que lo técnico en todo esto de producción de video, de cámaras, es algo que yo desconocía completamente y me tocó aprender. Entonces el desafío más fuerte estaba en eso y me ha pasado de todo. He empezado un episodio, he terminado el episodio y después me he dado cuenta que la cámara estaba viendo para otro lado, que el audio estaba mal para esa cámara. Este mismo episodio, este mismo video lo grabé una vez y me di cuenta que estaba la cámara desenfocada y se me olvidó dar clic a un botón. Entonces son cosas que siempre uno pasa aprendiendo y creciendo, y ese ha sido el mayor desafío, la parte técnica, y además ha sido una lucha espiritual, es lo que yo he sentido, porque lo que se habla en este podcast es para crecimiento de la iglesia, es para que otros crezcan para salvación, y creo que ha pasado mucho que he tenido ataques directos del enemigo porque no quiere que esto pase bien, y bueno, yo lo he sentido con lo tecnológico, ha sido muy interesante. Y he hablado con varias personas y les pasa lo mismo, los que hacen contenido eh, cristiano. Dice, ¿cómo selecciona a sus invitados para cada episodio? Esto es Dios.
Él abre y él cierra puertas, él mueve corazones. Invité a una persona random y esta persona me dijo, hey, vieras que ando con un misionero de un ministerio global y bueno, resulta que me dijeron eso a las 9 de la mañana, al mediodía estaba hablando con la persona acá. Entonces, realmente es Dios el que ha traído esa confirmación con quienes Él quiere que traiga. Y yo siempre oro para que Él me guíe en qué conversaciones tener, en qué personas. Y bueno, también si ustedes tienen a alguien que quieren que traiga, díganmelo porque también ha pasado. ¿Qué lecciones ha aprendido sobre la comunidad cristiana a través de su podcast? Me he dado cuenta que a los cristianos muchas veces nos falta empatía. Empatía de entender las situaciones de otros y entender que Dios trabaja de maneras diferentes con cada persona. Y hay circunstancias totalmente distintas que uno ni por la mente le pasa sobre lo que la gente está viviendo. Pero bueno, realmente es una enseñanza de vida que Dios me ha dado el poder sentarme y hablar con personas, historias tan interesantes que me hacen crecer y me hacen tener esa empatía. Entonces, tal vez eso es lo que he podido aprender más de la comunidad cristiana. Em, ¿Hay alguna historia o testimonio particular que le haya impactado profundamente? Bueno, hay una muchacha que fue a Mauritania. No voy a decir cuál es el episodio, ¿verdad? Em, pero tuve la oportunidad de hablar con esta persona y bueno, por razones de seguridad y todo, siempre hay que tomar medidas, pero esa historia me impactó profundamente. Y bueno, dice, ¿cómo ha evolucionado el podcast desde que empezó hasta ahora? Mm, em, Cuando empecé grababa con teléfonos. Cuando empecé duraba editando más o menos, no sé qué, unas 4 horas cada episodio. Porque grababa con teléfonos eh, y tenía que hacer cambios de cámara manual. Solo eran 2 personas, ahora puedo grabar con cuatro. Y sí, tecnológicamente han habido muchos cambios. Poco a poco he ido mejorando el equipo y ha sido una bendición de Dios que me ha permitido también tener este equipo, pero sí, los cambios han sido muchos. Y también en la parte mía como persona, porque creo que antes cuando estaba en las cámaras era un poquito más tímido, todavía me da vergüenza, pero siempre creo que ahí va mejorando uno en estar haciendo esto y a la hora de hacer las entrevistas cada vez he podido como tener más tranquilidad y, ¿verdad? Eh, Han habido cambios en esa parte a la hora de grabar cada episodio también. ¿Cuál es tu objetivo principal al entrevistar a seguidores de Cristo en tu programa? El objetivo inicial era bendecir a otros, pero ahora, o con el paso de los episodios, ya 30 o más de 30, me he dado cuenta que termino siendo yo el más bendecido. Entonces, siempre que hay episodio nuevo, disfruto yo. Yo me siento aquí como un niño, ¿verdad? Abriendo un juguete en Navidad porque lo que estoy haciendo lo disfruto demasiado. Entonces, el objetivo principal era bendecir a otros, pero últimamente me he dado cuenta que termino siendo yo más bendecido. Y pues ese termina siendo también un objetivo, poder tener conversaciones bonitas con las personas, pero mientras las tengo, grabarlas y compartirlas con ustedes. ¿Qué consejo le daría a alguien que esté considerando comenzar un podcast centrado en la fe cristiana? El consejo que voy a dar me lo dieron y me lo dio Jonathan Murcia antes de grabar el episodio. Él me dijo, usted ora, ¿verdad? Usted ora por su podcast porque realmente un proyecto como este hay que ponerlo en las manos de Dios. Entonces creo que la oración es lo que yo le diría a la persona y esto lo va a hacer también enfocarse en Dios porque con el contenido, con empezar a ver números, usted muy fácilmente puede salirse del objetivo inicial y puede empezar a poner su mirada en su ego y en otras cosas y hay que estar muy enfocados en Dios. Entonces, creo que es necesario tener un correcto enfoque y entregárselo a Dios en oración y dejar que Él confirme.
¿Cómo maneja las diferencias doctrinales o teológicas que pueden surgir durante las entrevistas? Esto es demasiado fuerte porque a la fecha no sé muy bien cómo manejarlas. Lo que me ha pasado muy tristemente es que de una diferencia doctrinal muy fuerte he tenido que no publicar episodios. Em, y me ha llevado a tener conversaciones con las personas antes de traerlas acá, para conocerlas, para que entendamos también que no venimos a debatir. Y siempre trato de no hablar temas de los cuales yo no esté de acuerdo 100%. Obviamente he tenido que tener empatía y abrir un poco más la mente a entender diferencias doctrinales, y me ha llevado también a investigar por qué esta persona cree en esto y no en esto, ¿verdad? Y entender que si también algo no me ha pasado a mí, no quiere decir que Dios no lo esté haciendo, ¿verdad? Pero em, las diferencias doctrinales van a estar siempre, y yo nunca he querido que este sea un espacio de debate. Más que todo quiero que sea un espacio de conversación amena, en madurez, para que sea también de bendición. Entonces así es como lo he tenido que manejar. ¿Cuál es el feedback más memorable que ha recibido de los oyentes? Bueno, siempre estoy abierto a escucharlo, pero vamos a ver, alguno... Esta es una de esas preguntas que les dije que me iba a poner incómodo. No me acuerdo, creo que el feedback más importante ha sido en cuanto a contenido, personas que se me han acercado y me dicen, hey, qué chiva que hable de tal cosa, o hey, qué chiva que haga tal cosa, o qué chiva que entreviste a tal persona. Entonces eso ha sido como, ¿verdad? ¿Cómo agarro yo eso que la gente me dice para ponerlo en práctica en el episodio? Bueno, creo que va por ahí. Em, dice, ¿cómo integra la oración y la reflexión espiritual en la preparación de cada episodio? Cada episodio requiere que yo me siente antes del episodio a investigar un poco del tema, a analizar las preguntas que le quiero hacer a la persona, a investigar a la persona, eh, ahí diríamos a estoquear, ¿verdad? Para saber más o menos por dónde va. También muchas veces ha sido como delicado y he tenido que tener mucho cuidado, pero entonces durante todo este proceso siempre lo hago en oración y en reflexión, y me ha tocado ir a la Biblia, buscar pasajes para formular preguntas usando la Biblia. Por ejemplo, le digo a la gente, hey, este pasaje dice tal y tal cosa. ¿Qué ha hecho, por ejemplo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas? Dice Santiago. Entonces, en qué momento de su vida usted ha tenido que poner este pasaje en práctica? Pero antes, cuando yo estaba formulando esa pregunta, es algo que yo me he tenido que preguntar. Entonces ahí es donde he tenido que incluir reflexión espiritual. ¿Qué impacto crees que ha tenido el podcast en la vida espiritual de los oyentes? Bueno, honestamente, el impacto es algo que yo le he entregado a Dios. Yo he descansado en que Dios hace la obra, y yo he querido que este podcast sea un medio para que Dios lo use de la manera en que Él cree. Yo no sé quiénes lo ven con odio y después terminan escuchando, pero tal vez resentidos por algo, por una verdad bíblica, o quienes terminan, ¿verdad? Entonces quienes terminan viéndolo y después no publicando o comentando nada, pero en el fondo llegó la palabra a estas personas de una manera diferente y creativa. Entonces yo desde esa óptica he descansado en Dios el impacto, pero sí he tenido impacto visible a mis ojos. He visto personas que se han metido a seminario bíblico a estudiar porque escucharon una recomendación, personas que me han dicho, hey, yo quiero ganarme el corazón de mi hija. Gracias por este episodio, porque hablamos de cómo padres tenemos una responsabilidad de ganarnos el corazón de nuestros hijos para poder tener conversaciones más abiertas en su adolescencia, y eh, hablando de temas del aborto, por ejemplo, y bueno, así han habido varias personas que se han acercado a mí, y pues yo le doy gloria a Dios por esto y me motiva cada vez que esto pasa. Así que cuénteme cuando un episodio o algo es de bendición para usted. Pero sí tengo descargado en Dios ese tema, porque creo que si no, uno se pone a ver los números y se pierde. Hay que confiar en Dios. ¿Algún tema o área específica que le gustaría explorar más en futuros episodios?
Me gustaría explorar un poquito más en profundidad varios temas bíblicos. Escatología es uno de esos. Escatología significa eventos por venir o eventos futuros. Creo que nunca he traído ningún experto en ese tema, ¿verdad? O me gustaría también meterme un poquito en cristología, entender un poco más toda la obra de Cristo y traer un experto en eso y hablar de ese tema. Son como son temas que hacen mucho debate, y tal vez por eso no he profundizado, pero pues quisiera traer expertos de los temas para que podamos sentarnos y hablar abiertamente y plantear varias inquietudes que la gente tiene de cada uno de estos temas. Bueno, este ya la dije. ¿Cómo balancea su vida personal con la producción y promoción del podcast? Esto es terrible. Les voy a decir por qué. Las redes sociales para una herramienta como esta demandan mucho. Usted para llegar a más personas tiene que tener una frecuencia saludable, tiene que tener contenido con cierta calidad, tiene que... es demasiado demandante. Entonces, la vida personal, por otro lado, le demanda a usted no hacer lo que hace en el podcast, porque al final las horas que usted tiene son las mismas 24. Entonces, yo sí he tenido mis prioridades claras: Dios, familia y trabajo, bueno, ministerio. Todas estas prioridades depende del momento en el que esté. Hay unas que, verdad, son durante el trabajo y yo tengo que trabajar, no me dedico al podcast, entonces, y en los tiempos libres tengo que hacer ministerio, dedicarle tiempo a mi familia. Entonces sí ha sido como todo un reto, pero meses como el pasado no hubo muchas publicaciones porque atravesamos una situación familiar difícil con mi abuelo que falleció. Y por otro lado tuvimos después un viaje para despejarnos y todo el asunto. Entonces estoy como un mes en el cual no hubo mucha publicación. Me bajó todas las estadísticas de Instagram, pero bueno, sigo confiando en Dios, que lo que yo hago va a llegar a las personas que tiene que llegar en el momento en que tiene que llegar. Y obviamente desde una óptica de marketing es necesario como tener ciertas estrategias como la frecuencia, ¿verdad? Pero bueno, lo hago cuando puedo y cuando no puedo confío en Dios y dejo que llegue a las personas que tiene que llegar. ¿Cuál es tu pasaje bíblico favorito y por qué? Me gusta demasiado Deuteronomio como libro y bueno, como pasaje, si se puede, no sé, pasaje si era un pedacito de un libro o todo, está un poco amplia la pregunta, pero voy a decirlo como libro porque me siento que estoy sentado aquí, como dices, en el podcast y que él me está contando el resumen de todo lo que le ha pasado. Entonces, ese pasaje me gusta mucho y es el que quise escoger para esto. Bueno, dice: ¿qué desafíos ha enfrentado al interactuar con la audiencia a través de redes sociales como Instagram? Esta pregunta, nunca falta personas que quieren destruir y no construir. Entonces, he visto debates que se han abierto y se han generado en diferentes reels que he sacado. Y por allá me escribe alguien: hey, ¿qué pasó? ¿Por qué no le responde esta persona? Pero bueno, yo he decidido no meterme en conversaciones de este estilo. Las dejo ahí porque creo que estas personas van a darle siempre cuentas a Dios por lo que ponen, por ofensas o por, ¿verdad? Pero sí ha sido un reto ver esos mensajes y yo decir: quiero decirle esto y no hacerlo. Pero creo que más bien eso es lo que todo cristiano debe hacer en redes sociales: dar testimonio y más bien ser un reflejo de Cristo en redes sociales. Y eso es lo que he tratado de hacer: confiar en Dios y dejar que también Dios trate con cada una de estas personas. Así que no ha sido como... o sea, me he tenido que relajar bastante. ¿Cuál es tu esperanza para el futuro del podcast, seguidores? Tengo un objetivo en este momento y es llegar a 100 episodios. Y 100 episodios implica que voy a poder hablar de un montón de temas bíblicos, un montón de testimonios más, de historias. Entonces, tengo eso en mente. No sé, quisiera llegar a esa cantidad de episodios porque esa cantidad va a traer también diversidad de temas. Entonces, eso es lo que quisiera.
¿Qué celebración o momento destacado recuerdas con especial cariño en estos 2 años de hacer el podcast? La primera vez que salió un episodio fue una celebración muy fuerte para mí, porque implicó el brincar de 0 a 1. Fue el momento donde se pudo transmitir eh, el episodio con la persona que me ayudó a montar el podcast, ¿verdad? Que es un amigo, un misionero en Senegal, y él me ayudó con todas las cámaras, me dio consejos, em, me ayudó a colocar, a revisar iluminación y demás. Y con él, cuando pude publicarlo, el episodio fue una celebración muy fuerte porque fue el inicio y fue un inicio que no se detiene. Entonces ahí ese fue un momento que celebro mucho, el primer episodio hace 2 años. ¿Y cómo ha impactado tu fe personal el proceso de entrevistar a seguidores de Cristo? Este podcast ha sido pensado en bendición a otros, pero el que más ha salido bendecido he sido yo. Y siempre que usted sirve en cualquier lugar, se da cuenta que esto termina pasando. Uno se involucra en un servicio a Dios en donde cree que va a llegar a bendecir a otros y termina usted siendo el primer bendecido. Entonces me ha hecho tener empatía por el pueblo de Dios, me ha hecho tener una perspectiva distinta de cómo Dios obra en la vida de muchas personas, y ha sido muy interesante cómo Dios me ha permitido ver muchos testimonios, y me ha hecho crecer, em, al punto que mis devocionales hoy en día son diferentes desde el podcast. Por el podcast Dios me ha puesto personas que me han hecho huir del pecado y vencer temas fuertes que habían en mi vida. Por el podcast Dios ha puesto personas que me han dado consejos sin saber ellos que me lo están dando a mí, ¿verdad? Pero Dios las trae y las trae en un timing perfecto, así en un momento que yo digo, uy, ¿por qué, verdad? ¿Por qué estoy hablando de este episodio en este momento de mi vida? Pero realmente ha sido un impacto muy grande. Y bueno, ya con eso cierro las preguntas. Quiero agradecerles de nuevo porque ha sido una experiencia lindísima estar conectado en redes sociales con todos ustedes y poder grabar estos episodios, saber que los comparto, que hay personas que quieren escucharlos. Les doy gracias porque realmente cada vez que ustedes comparten, le dan like, comentan, todo esto hace que también el podcast llegue a más personas. Entonces les pido que lo sigan haciendo en este año que viene. Y cierro el video contándoles o adelantándoles que vienen muchos episodios más. Tengo un doctor que trabaja actualmente traduciendo la Biblia. Tengo un episodio de una muchacha en Logos Hope, un barco flotante que hace ministerio. Tengo un episodio con... ¿Cuál era el otro? Tengo 10 episodios más por compartirles este año, que ya fueron grabados y los tengo listos para sacarlos, pero voy a irlos poco a poco sacando, y estoy trabajando en nuevas grabaciones. En pocos días tengo otra, vienen 3 personas más, no sé qué va a deparar de ese episodio, pero estén conectados porque vienen muchos episodios más en este año que viene. Bueno, tengo una racha de colombianos que vienen, un muchacho que pues estuvo en un tema de homosexualismo y Dios le ayudó a salir de esto. Tengo compositores, tengo... hay un muchacho que está estudiando una maestría, está por ahí en redes sociales, el cristiano crítico se dice, Bruno Isla, Fausto Liriano, y bueno, no voy a hacer más spoiler, espero que estén conectados y que vean los episodios que vienen y puedan verlos y ojalá que sean de bendición para su vida. Muchas gracias por estar en estos 2 años de nuevo y espero que puedan decirme qué les parece el podcast, hacerme crecer y que puedan disfrutar de estos episodios. Pura vida.